Lo importante en el deporte no es vencer, sino participar. Lo esencial en la vida no es el triunfo, sino luchar bien. Escrito en el tablero marcador de goles del Estadio Nacional en el año 50, en un partido de preparación de la selección, aquella selección que tal como esta, va a un mundial que se realiza en tierras cariocas. Se lanzó un libro, fíjese, este día martes, La Roja, historias de selección, y esta parte, este escrito en el Estadio Nacional, es fragmento de esta obra escrita por Carlos González Bucay, por Brian Quesada y por el estadístico Luis Navarrete. Nos acompaña acá en el estudio Carlos González para contarnos más de este ejemplar. Carlos, gracias por estar en CNN Chile. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y ustedes, ya lo saben, pueden participar también a través del hashtag CNN en alerta para entregar sus inquietudes. Nosotros se las vamos a transmitir, por supuesto, a Carlos y estar también en el nexo de comunicación con nosotros. Carlos, lo primero, pregunta original, a esta altura me imagino que ya te la han hecho bastante. ¿Cómo se idea, cómo llega este proyecto hasta tus manos y al de tus compañeros que participaron también en estas historias de selección? Bueno, este proyecto nace por la inquietud de hacer algo relacionado con la selección chilena y con el fútbol chileno. Partió en un comienzo como una instancia para recuperar algunas historias desconocidas, curiosidades también, del fútbol chileno en general. Sin embargo, fue pasando el tiempo y encontramos en Reel Editores una oportunidad valiosa para poder desarrollar este trabajo, y como venía el Mundial decidimos en conjunto hacer que este libro fuese enfocado solamente en la selección chilena. Entonces nos enfocamos en eso y guardamos algunas historias para el futuro. No es casualidad que al inicio de esta entrevista yo haya citado esa frase que da la impresión de que lo importante no es vencer, sino participar, y que te habla también un poco del cambio de mentalidad del ambiente futbolístico chileno. ¿Ha cambiado ciertamente el pensamiento de la gente que rodea al fútbol en nuestro país? Sí, por supuesto. Ha cambiado, pero ha cambiado en los últimos años en el fondo, porque siempre estuvo con esa mentalidad de perder por poco, de ser lo más digno posible. Por ejemplo, a principios de los 90 los diarios titulaban con derrota honrosa cuando perdíamos 1-0 con Brasil o no sé, 1-0 con Argentina. Pero esto yo diría que empieza a cambiar en los últimos 20 años y se acentúa con la llegada de Marcelo Bielsa, con su fútbol ofensivo, con esa mentalidad también de que se le puede ganar a cualquiera, y siempre proponiendo y no funcionando de acuerdo a lo que el rival proponga. Entonces eso también es muy valioso y esperamos que esta idea siga en el futuro para consolidar un cambio radical en el fútbol chileno. ¿Cómo fue este proceso de investigación junto a un gran estadístico de la prensa chilena como Luis Navarrete, junto a tu compañero de universidad, entiendo, Brian Quesada? ¿Cómo fueron esas idas, esas estadías, me imagino, en la Biblioteca Nacional, investigando mucho? Porque aquí en este libro hay mucho dato, hay mucha estadística, y es bastante minuciosa por lo que se observa esta investigación, ¿no? Claro, efectivamente hubo mucha investigación, mucha biblioteca, también mucho libro y mucha documentación en este caso de Luis Navarrete, porque nosotros también como idea central de este libro era un poco reivindicar el trabajo de Luis Navarrete, que consideramos que él es uno de los pioneros de las estadísticas deportivas en Chile, que con el tiempo otros colegas también se han ido sumando, lo que es muy positivo, pero con Lucho sentimos que no se había hecho justicia en ese sentido, y había que aprovechar el material inmenso que tiene Luis en su casa. Te digo, o sea, como anécdota, él tuvo que ampliar su casa por tanto material, tanto archivo que tenía. Y bueno, por supuesto que había que ponerlo al servicio de los lectores de alguna manera, y ese proceso obviamente fue muy bonito, y además con mucho fiato entre los tres, porque con Brian trabajamos desde la universidad. Nosotros salimos de USACH hace 5 años, pero bueno, los trabajos los venimos haciendo juntos desde hace 10. Y bueno, con Luis también trabajamos en otros proyectos un poquito más chicos, pero ya nos conocíamos la forma de trabajar, entonces fue mucho más sencillo, mucho más alegre también, y muy motivador además, porque Luis y Brian son personas tremendamente capacitadas
en materia de investigación. Es sabido, Carlos, que en el mundo del fútbol hay historias muy sabrosas, entre comillas, como dicen los colegas periodistas deportivos. ¿Cuáles son estas historias de selección? A ver, enumérame algunas, cuéntame de esas historias sabrosas. Bueno, Álvaro, te explico que este libro cuenta con una gran cantidad de historias, primero de las participaciones de Chile en todos los mundiales, desde 1930 hasta la participación en Sudáfrica, y también cuenta con un apartado de historias de perfiles de los jugadores del actual plantel, más otras historias que de la selección en otras competiciones, como el preolímpico de Londrina, que clasificó a Chile a los Juegos Olímpicos del 2000, la Copa América de 1942, en realidad un sudamericano en esa época, y el de 1919, donde ocurre una desgracia en la cancha. Son historias realmente muy potentes, hay de todo, hay cosas desconocidas, y también lo importante de esto es que son historias que son verosímiles, o sea, que se pueden comprobar, porque muchas veces cuando se habla de anécdotas o de curiosidades, muchas vienen de la creencia popular de repente, y a veces de la mala interpretación de ciertas respuestas o ciertas situaciones. Entonces esto todo está probado, y en el fondo también despeja ciertas dudas, y eso es lo más valioso de esta obra. Lo hemos podido comprobar. Yo he pegado algún vistazo a algunos adelantos de capítulos como el de la previa y el Mundial de 1950, o casualidad, también en Brasil, tal como el que se va a jugar en pocos días más, y con una historia que se hermana y se emparenta muy bien con una historia actual, la de Jorge Robledo, aquel astro del Newcastle, goleador de la Premier League por aquella época, que era nacido en Chile, pero con su desarrollo en Inglaterra, y que se hermana, como te decía, con la historia de Mico Albornoz. La historia es cíclica, ciertamente, y también en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, es cíclica porque además hay muchas coincidencias. La de Mico Albornoz, ciertamente, que se hermana por este origen de que ninguno de los dos sabía hablar español cuando llegaron a la selección. Entonces, claro, está eso, está las condiciones. Mico es seguido en Europa, es un jugador que probablemente va a dar el salto a algún equipo más grande. Robledo ya era una estrella ahí en Inglaterra, en Newcastle. Después, incluso después del Mundial del 50, se consagró goleador de la liga inglesa, el único chileno que ha conseguido algo de esas características, y hasta la aparición quizás de Manuel Pellegrini en Inglaterra, el chileno más importante en ese país. O sea, uno de los hitos mayores lo marcó Jorge Robledo. Y claro, la historia es cíclica porque hay un montón de situaciones. O sea, por ejemplo, Chile enfrentó a España en Maracaná, lo va a hacer nuevamente. Está lo de Robledo. Chile abandonó, por ejemplo, un partido en una cancha el año 42, porque todos piensan que el primer abandono de la selección fue por el tema de Roberto Rojas, y bueno, el año 42 la selección chilena en Uruguay se retiró de la cancha porque consideró que estaba siendo perjudicado por un árbitro peruano en un partido frente a Argentina. Y Chile se retiró de la cancha, y obviamente no tuvo las consecuencias del caso Rojas. Pero en el fondo la historia es cíclica, y hay un montón de situaciones, penales perdidos, por ejemplo, el año 30, el primer penal perdido de Chile, después viene lo de Caselli. O sea, la historia del fútbol chileno es cíclica, hay cosas que se repiten hasta 3 veces, y bueno, en el fondo este libro un poco también te pone en ese escenario de analizar, y al final uno llega a la conclusión de que más o menos todo siempre se repite en algún momento. En base a esa historia y a esta investigación que has realizado con tus compañeros, ¿qué cambia de cara a Brasil 2014 en comparación a todos los mundiales que a ustedes les tocó investigar y que se ven plasmados en estas páginas? Bueno, cambia en el sentido de que Chile efectivamente hay una mentalidad mucho más positiva en cuanto a lo que puede hacer la selección, pero no con expectativas desmesuradas quizás, o falsas. O sea, hay con qué ilusionarse. Ahora, también hay que ser ubicados y no volverse locos. Afortunadamente, en el sentido del comentario popular,
Chile quedó en un grupo complicado, muy complicado, que no es primera vez tampoco que le toca. Ya en el Mundial del 62 le tocó con los alemanes, con los italianos, un grupo, algo muy impensado para un anfitrión. Entonces, eso también ha puesto un poco, ha frenado un poco esta locura y eso está bien, porque si no, quizás hubiera tocado un grupo fácil. Ayer lo comentábamos con Danilo Díaz. Efectivamente, Chile, las expectativas que le hubieran puesto a Chile han sido muy desmesuradas y es una locura. Entonces eso también es bueno, pero volviendo a la pregunta, es indudable que hay un cambio de mentalidad, hay una forma de trabajo que es muy similar a la del proceso anterior de Marcelo Bielsa, pero sin duda que aquí hay jugadores que están en su madurez y en un mejor momento incluso que en Sudáfrica. Me parece que esa continuidad con anterioridad en procesos mundialistas no se había dado. Hablamos de esta continuidad de lo que hacía Marcelo Bielsa y lo que hace ahora Jorge Sampaoli. Quizás ahí también radica la diferencia de la cual estamos hablando, ¿no? Claro, lo que pasa es que los jugadores también conocían mucho el sistema de Bielsa. Y en este paréntesis que tuvo con el proceso de Claudio Borghi, donde efectivamente estuvo en peligro la clasificación, se borró rápidamente gracias al trabajo de Sampaoli, un seguidor de Marcelo Bielsa, en cuanto a metodología, en cuanto a mentalidad, e incluso yo creo que Sampaoli es un poquito más equilibrado también que Bielsa, y muchos pueden decir que es casi el técnico perfecto, y puede ser porque un tipo incluso más flexible que Bielsa, y además viene muy desde abajo, ha hecho una carrera a pulso, conoce lo que significa el sacrificio. No digo que Bielsa no haya conocido eso, pero a Sampaoli sin duda que le tocó mucho más difícil que a Marcelo Bielsa, y eso también es una vivencia que se le puede transmitir a los jugadores, y además ya está acostumbrado a ganar cosas importantes, y eso es muy positivo. En este libro se destaca la presencia de distintos futbolistas en los procesos de mundiales. Hablábamos de Jorge Robledo, hablábamos de Carlos Caselli, de Sergio Roberto Linton, por ahí. ¿Cuál es ese jugador, ese futbolista llamado a aparecer en compilaciones posteriores, en libros que hablen de la historia del fútbol chileno, tomando en base este Mundial de Brasil 2014? Bueno, indudablemente, si es que se recupera Arturo Vidal, tendría que ser uno de ellos. Alexis, se hace un buen Mundial. Creo que ellos son en este momento las dos principales figuras. Ahora, si me preguntas como un tapado, quizás puede ser Eduardo Vargas, que lo ha hecho muy bien en el último tiempo y se ha consolidado en la selección. Puede ser también una de las figuras llamadas, pero principalmente Alexis y Arturo Vidal tendrían que ser los que conduzcan a Chile a algo importante en Brasil. Cuando hablábamos al principio de esta frase que da cuenta de la mentalidad en el año 1950, quizás se pecaba de excesivo pesimismo. Quizás con el tiempo también el fútbol chileno ha atravesado aguas de favoritismo y de exitismo bastante exagerado. ¿En qué condición, en qué pie está Chile para Brasil en 2014? Bueno, Chile indudablemente que tiene una materia, un capital humano muy importante para Brasil. Futbolísticamente hablando, Chile tiene las armas para discutirle a cualquiera en la cancha. Chile no entra de chico a grande, Chile entra a proponer sus ideas. Ahora, también hay que ser equilibrado en el sentido de que Chile, o sea, no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. O sea, Chile históricamente está entre las 20 mejores selecciones de buen rendimiento, de mejor rendimiento en el Mundial. En todos los mundiales ha participado en varias citas, pero también ha ganado en muy pocos partidos fuera de casa. O sea, hay que pensar que la gran gesta fue la del 62, donde Chile fue tercero, y luego de eso un par de avances a la segunda ronda en el 98 y Sudáfrica, pero de ahí nada más. Entonces, por eso también hay que ser equilibrados, porque el 74 también se pensaba que era la mejor generación de la historia, por lo que se había hecho frente a la Unión Soviética en ese partido mítico de Moscú, el repechaje del año 73, y también la selección de Santibáñez, que clasificó de gran manera, y que incluso Santibáñez ahí se contagió, y él decía que Chile estaba entre los favoritos, que podíamos ser campeones del mundo. Entonces también en ese sentido hay que poner futbolísticamente, como se diría, la pelota en el piso y mirar un poco en perspectiva. Así que yo creo que está bien Chile,
hay que creer en la selección, lo puede hacer bien, pero todo a su tiempo y hay que ir paso a paso. La Roja, historias de selección. Carlos González Lucay, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más en esta edición de CNN en Alerta.